hemos hecho un saludo con el señor presidente, un saludo muy maduro que tenemos que aprender los ecuatorianos. Sí, maduro de madurez, ¿no? Maduro de madurez, sí, creo que fue la palabra más, sin resentimientos, digamos. Los ecuatorianos estamos acostumbrados a darnos besos y abrazos. ¿Cómo lleva usted esta situación? Y muchísimas gracias por permitirme entrevistarlo. Gracias, Lucía. Muchísimas gracias y un saludo a todos los ecuatorianos. En verdad se me hace difícil cambiar de costumbres. No olvides que los seres humanos somos seres que nacemos con reflejos incondicionados, los transformamos en condicionados y estos en hábitos y costumbres que nos hace muy difícil dejar. Entonces el abrazar a la gente, el beso en la mejilla, el beso en la boca a la persona amada, es algo que que nos provoca una explosión de emociones. Es verdad. El acercamiento con los seres humanos es lindo. A mí me gusta, yo disfruto del abrazo, disfruto del beso en la mejilla y, por cierto, disfruto del beso de la mujer amada. Pero, ¿cómo le ve a la situación dentro del plano mundial con este tema tan importante que es el COVID-19 y el coronavirus y cómo manejarlo dentro del país? Bueno, la única forma de manejarlo es de acuerdo a los parámetros de quienes son expertos en ello, la Organización Mundial de Salud, la Organización Panamericana de Salud, que nos dan los protocolos, los procedimientos a seguir, que los estamos cumpliendo a cabalidad. Sin duda es un momento difícil, pero no imposible de rebasar. Cuando usted era pequeño, usted nació en Nuevo Rocafuerte, en la provincia de Orellana. ¿En qué soñaba? ¿Qué quería convertirse, señor presidente? Era un soñador insufrible e incansable, permanentemente, en todo. Porque realmente, no te olvides, Michelle, que a esa edad uno se identifica con muchos tipos de héroes. Por ejemplo, yo tengo dos tíos que estuvieron en la guerra y fueron héroes de la guerra del 41 y claro, me identificaba con ellos. Me identificaba también, por supuesto, con algunos piratas, vikingos, guerreros griegos. Me identificaba muchísimo con Paris, con Aquiles, con Patroclo, con Héctor. Con Patroclo. Con Héctor, con Anquises, con Eneas, su hijo. Es decir, prácticamente con todo aquello que inspiraba ese espíritu de valentía que uno siempre trataba de que en la selva, por lo menos, le caiga como el arután encima. Con eso usted me está diciendo que ha sido un buen lector. Sí, me ha gustado leer. Ahora tengo menos tiempo para hacerlo. Tengo muchísimos libros acumulados para leer. Espero tener tiempo para hacerlos luego. Bueno, la verdad, su presencia es verdaderamente admirable por todos los acontecimientos de su vida. Me gustaría, por favor, que nos hable qué heredó de Lilian y de Servio, de sus padres. De papel, espíritu de trabajo y el espíritu de lucha. Y sobre todo la conciencia social. No te olvides, Michelle. Lo que pasa es que ustedes a veces tienen la costumbre que se les trate por usted y por tú. Yo prefiero tratarte tú, no hay problema, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema. Ya, yo tampoco. yo debo mantener ese respeto por su cargo de primer mandatario. Bueno, o sea, decisión tuya. Tú me decías que heredé de mi padre, además de esos valores de los cuales te comentaba, ese deseo de educar. Él se graduó de maestro aquí en el Normal Juan Montalvo. Y cuando el ministro, si mal no recuerdo, le pidió elegir a dónde desea ir a trabajar, él dijo a la Amazonía. Allí conoció a mi madre. Y junto con ella, como profesores, iban bajando por las orillas del río Napo, creando escuelas. Él era el director, ella era la profesora, y ambos eran las profesoras, porque eran prácticamente escuelas unidocentes o docentes, hasta que llegaron a Nuevo Rocafuerte, que queda pues en el lugar más lejano del Ecuador, allá donde el río Napo confluye con la frontera con el Perú, allí, frente a Cabo Pantoja, que es el lugar donde están los ejércitos peruanos, el destacamento, más bien dicho, peruano, allí nací yo, en Nuevo Rocafuerte. Y de mi madre es su amor por la lectura. Su amor por la lectura, su amor por la cultura, su amor por la música, cantaba muy bonito, y lo hacía heredada de mi abuela, que también cantaba bonito, de mi abuelo. Ambos cantaban bastante bien y tocaban algunos instrumentos musicales. Bueno, yo le veo a usted como un ecuatoriano que es ejemplo de resiliencia. En enero de 1998 usted sufre un accidente y producto de esto pierde la movilidad, deja de caminar. Es asombrosa la manera en la que usted se ha recuperado, ha perdonado y vive con alegría. Yo creo que a pesar de las adversidades uno siempre tiene que sonreír. ¿Y usted de dónde saca esa energía, señor presidente? De cosas como estas,
de escuchar términos nuevos que designan cosas antiguas, como el término de resiliencia, como el término de equidad, como el término de simetrías o asimetrías sociales, etc. A mí me gustaría más utilizar el término que entiende el espíritu sencillo de nuestro pueblo, aquel término que no termina por confundir, sino por ser como agua de roca cristalino ante nuestra gente. Si tú quieres hablar de resiliencia, yo quiero hablar de la capacidad de respuesta inmediata de recuperar lo más inmediatamente el estado normal de las cosas. Sí, y lo hago con mucha facilidad. ¿Cómo era su vida antes? Tengo la curiosidad, ¿cuál era su estatura? Bueno, mi estatura era aproximadamente, si mal no recuerdo, 1,80. Me imaginaba, Y porque claro, se le ve alto. Y desde que tuve que pasar por mucho tiempo tirado en una cama por 4 años con un dolor terrible, subí como 4 o 5 centímetros de estatura. Me causó bastante extrañeza a mí también, al igual que a ti. Ahora soy un hombre más alto que antes. Ya, entiendo. ¿Y qué hizo esos 4 años? Me imagino que tal vez maldijo a estos señores que hizo y después los perdonó. Al principio sí. Al principio acumulaba bastante resentimiento, hasta que algún momento que me operaban de alguna de las dolencias en la clínica Pasteur, una monjita colombiana me dijo una frase que todavía la recuerdo: el perdón es el máximo sanador. Después encontré con que el humor también es un sanador y que el optimismo es el sanador. Hace un momento tú hablabas de que a pesar de un momento difícil que atravesaste, sin embargo jamás perdiste el buen humor, jamás perdiste el optimismo. Es que así somos y así debemos ser. Esa es nuestra esencia. Hay un dicho de los sufís, estos filósofos de Afganistán y de Persia en general, que decían que los ángeles pueden volar porque se ríen y que es la seriedad las que nos tiene a nosotros en la tierra apostados como burros en aguacero. Bueno, usted ha tenido sus propios ángeles, ahí está su esposa Rocío, Irina, Cristina y Karina. ¿Qué les explicó en esos primeros momentos? Es que ahora tengo 5 años? ángeles adicionales, pues no un nieto, son ¿no mis es cierto? nietos. 5 nietos. 5 nietos, unos trillizos y una negra que le decimos que es el alma de mi corazón. ¿Ellos cómo le apoyaron? Ellas, en un principio, ¿cómo le apoyaron? Mi esposa. Mi esposa es extremadamente cariñosa y sacrificada. Al principio, que eran momentos muy difíciles, siempre estuvo junto a mí. Y no solo junto a mí, sino tenazmente trabajando en la empresa para sacarla adelante. Porque en mi ausencia, claro, las cosas no necesariamente iban del todo bien. Mi esposa la sacó adelante y hasta ahora la tiene. Ella edita la guía de oro del turismo ecuatoriano. ¿En esos momentos pensó o deseó morirse? Sí, varias veces, pero, perdón, te termino lo de la monjita. Después de eso, esa misma noche, que tenía dolores intensos después de la operación, esa misma noche decidí perdonar. Llevaba 15 días, sin poder dormir. Puedo dormir a los tiempos. ¿Y cómo se da ese proceso real de perdón? Porque una cosa es decir, yo te perdono, y otra cosa es ese proceso interno de sanación y de curación. A veces puede ser un poco vanidoso, un poco prepotente el término yo te perdono. Lo que nosotros debemos reconocer únicamente nosotros seres humanos es sus circunstancias. Recordemos que Ortega Gasset decía, tú eres tú y tus circunstancias. Si no cambias las circunstancias, jamás podrás cambiar tú. Entonces pensemos que todo individuo tiene su historia y que el corazón de un individuo y que la maldad en más de una ocasión no es sino el corazón que es atravesado por la experiencia. Le preguntaba si usted deseó morir en esos primeros momentos. Sí, deseé ¿Habría morir. hecho algo usted? Sí, deseé morir. La razón por la cual decidí vivir es porque tenía 3 hijas que mantener. ¿Qué le enseñó el accidente? Bueno, que uno desaprende cosas pues, y aprende otras cosas, ¿no es cierto? Las cosas desaprende, ya te imaginarás, pues son cosas físicas, pero va aprendiendo cosas nuevas. Cuando uno camina erguido, generalmente mira adelante y hacia arriba. Pero cuando uno está en una silla de ruedas, tiene que obligatoriamente tener los ojos abajo. Y cuando se mira abajo, te estoy diciendo en sentido figurado, se encuentran otras realidades
realidades que requieren mayor solidaridad. En el principio del anterior gobierno, yo propuse una campaña de amabilidad que se llamaba Sonríe Ecuador, somos gente amable, porque no hay mejor encuentro el momento en que ves a una persona que encontrarse con una risa, con una sonrisa agradable, con un saludo que no es el rígido, sino con un saludo diferente. Del 2007 al 2020 he tenido la oportunidad de estar con usted en diferentes ocasiones, en vivo y en directo, en verle en entrevistas. Puedo estar equivocada, pero tengo la impresión de que usted nunca buscó el poder. No me gusta. No buscó el poder y que incluso en algún punto dirá, ¿qué hago aquí? No, Mejor siempre. me voy. Porque no creo que es algo que anhelemos todos los seres humanos, llegar a un papel y sobre todo los sacrificios y los dolores que esto implica. Yo creo que los seres humanos estamos confundidos con el concepto de evolución, ¿no es cierto? Entonces, el concepto de evolución que hemos adoptado es un concepto de evolución depredador, egoísta y consumista. En la parte del egoísmo creo que lo que contestaría tu pregunta. En la parte del egoísmo está tu ambición o no de poder. Y hasta la filosofía más elemental te dice que el poder no solo que envanece, no solo que vuelve a la gente prepotente, siniestra, sino que además el deseo de prolongarse exageradamente en el poder los vuelve más o menos como Tú viste la película El Señor de los Anillos, ¿no es cierto? Como el Sauron. Una parte porque me quedo Como el Sauron, el que dirigía a los orcos que sí. pretendían imponer su forma de ser a todo el mundo. Sauron, Rowling, el autor del libro, hay una parte en que dice Sauron, como todos los tiranos, empezó siendo bueno. Los tiranos siempre empiezan siendo buenos. Es por eso que uno debe durar en el poder mientras piensa que todavía que es bueno. Y todavía no existe ninguna nube que oscurezca esa posibilidad. El momento en que eso se acaba, sientes que eso va decayendo, tienes que enseguida abandonarlo. El poder no se debe ambicionar, al igual que el dinero. El poder solo debe esperarse a que te caiga, si es que te cae algún momento, y utilizarlo únicamente para la humildad y para servir. Y el dinero igual, que tampoco no se debe ambicionar. El dinero debe servir únicamente para generar inversión, producción, empleo y bienestar de los demás. ¿Y usted tuvo amigos buenos que se hicieron malos? Es que siempre existe la posibilidad. Por eso son las circunstancias. Jamás debes culpar a la gente. No debe culpar a la gente porque lastimosamente el momento en que culpas a los otros no se puede resolver el problema. Porque cada uno, el momento en que tú culpas a alguien, pasa muchas veces en el matrimonio, en la relación con los hermanos, en la relación con los amigos, en la relación laboral. El momento en que tú culpas al otro, el otro tiene la tendencia a encontrar en ti algún defecto. Entonces empezamos a hablar del defecto del uno y del defecto del otro y no encontramos las soluciones. Entonces el dejar de culpar al otro nos permite abrir un poco más la mente, abrir el abanico de posibilidades para encontrar la solución a los problemas. ¿Qué sintió en el 2017 una vez que usted ya ocupa el cargo como presidente de la República? ¿Sí las primeras ideas o esos sentimientos? Me hacía gracia porque nunca me acostumbré En primer lugar, lo primero quise retirar de todas las oficinas públicas mi retrato. Lo segundo que pasó es que no me acostumbraba a que me digan presidente y que la gente, inclusive los más allegados, empiecen a hablarme de usted. ¿Sus amigos cercanos cambiaron con usted? Claro, me empezaron a decir presidente y me empezaron a tratar de usted. Uf. Al principio me molestaba, pero después ya me fue gustando. No ser presidente, sino el trato. Cortés, amable, afectuoso, más respetuoso. Por eso digo que el poder le va transformando a uno y uno debe tener bastante cuidado de aquello. Es lo que pasó al presidente anterior. Yo creo que empezó siendo bueno. Inclusive estaba imbuido de muchas ideas que habíamos conversado con todo el grupo acerca de lo que necesitaba la gente para salir adelante. Pero lastimosamente el momento en que alguien le convenció de que debía perpetuarse en el poder, ese momento empezaron las actitudes siniestras, raras, extrañas, dejando cámaras, por ejemplo, para poder observar al presidente que viene por si acaso lo traiciona. En estas reflexiones personales, cuando usted ya se daba cuenta que este chico no se estaba haciendo muy bueno, ¿qué pensaba usted? ¿Cómo marcar esa diferencia y el dolor tal vez de la decepción
de haber creído que era una persona y luego fue otra. Bueno, mira, él sí, tenía bastantes decepciones, pero al mismo tiempo tenía los recuerdos de las cosas que hicieron bien. Prácticamente había una dualidad, había un contraste de opinión dentro de uno mismo. Me fui a Suiza. El secretario general de Naciones Unidas me nombró enviado especial y decidimos entre los dos que el sitio para hacerlo era donde confluyen los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, y me fui a Suiza. Empecé un poco a Ginebra, empecé un poco a divorciarme un tanto de la realidad ecuatoriana, porque tenía otro tipo de actividades y otro tipo de preocupaciones, pero sí empecé a sentir, y por eso mandé una carta, en la cual manifesté lo que debía ser el nuevo concepto de revolución, que no entendía por qué nos habíamos peleado con todo el mundo, con los indígenas, con los maestros, con los médicos, con las enfermeras, con los ecologistas, con las mujeres, con los medios de comunicación, con todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces mandé la carta, diciendo que había que recuperar esos espacios, que había que recuperar espacios de frescura de nuestras relaciones internacionales, que nos habíamos acercado a países con los cuales poca relación de todo tipo teníamos y nos habíamos alejado de nuestros principales socios comerciales. Entonces pensaba que había que refrescar las relaciones internacionales. El presidente de la República de ese entonces pues decidió consultar, si mal no recuerdo, consultar a la Corte Constitucional acerca, no sé si recuerdo si una decisión de la Asamblea con respecto a la posibilidad de reelegirse, pero claro, decidió a la final no reelegirse a pesar de haber conseguido de la Corte Constitucional una aprobación, una Corte Constitucional que le empezó a ser obsecuente, porque se distorsionó todo, se desinstitucionalizó todo el país, todo estaba al servicio del Ejecutivo. Desde acá emanaban leyes, desde acá se hacía veredictos, entonces eso ya no podía continuar. Yo manifesté que eso no podía ser. Seguramente esa fue una de las razones por las cuales el presidente decidió no reelegirse, y otra de las razones era que ya había perdido bastante la confianza de un pueblo y en su vanidad no quería perder. Por eso fue a buscarme a Ginebra, a pedirme, no digo arrodillarse por algo de cortesía que todavía uno debe tener siempre. Casi se arrodilló para solicitarme que sea presidente, candidato a presidente. Él sabía que yo tenía mucha aprobación en el pueblo, sabía que podía ser que esa revolución, que la llamaban ellas, continúe, pero claro, el momento en que llegué a la presidencia me di cuenta de que todo había sido una farsa, por lo menos en la parte final, que se habían entontecido, que se habían ensombrecido y sobre todo se habían corrompido. ¿Y qué de bueno tiene el señor Rafael Correa? Bueno, méritos algunos, la insistencia, la persistencia, la voluntad. Él a veces se comporta como esas células que tienen dos tapas y que solo piensan en algo, y esa se vuelve su obsesión. O sea, tiene fijaciones. No le importa, sí, además es consecuente con una forma de pensar, esa forma de pensar que él tiene, de que el poder debe estar en sus manos, de que no existe otra persona que esté más adecuada para ello que él. ¿Somos difíciles de gobernar los ecuatorianos? Sí, y los gobernantes también somos difíciles, porque a veces no consultamos en la buena medida todas las aspiraciones, todas las expectativas que tienen los ecuatorianos. Entonces el otro día una señora me decía a mí, quisiéramos tener un mejor gobernante. Yo también quisiera un mejor pueblo, señora. Todos quisiéramos que los otros sean mejores. ¿Por qué no empezamos siéndolos nosotros mismos? No sé si tú recuerdas una frase de Velasco Ibarra que decía que la revolución debe nacer en el corazón. Inclusive la frase, si mal no recuerdo, era: ¿queréis revolución? Hacedla primero en vuestras almas. Yo todavía recuerdo, no sé si la mencionó en la entrevista, la última de su vida, que le hizo tu padre, en la cual ya casi no se entendía lo que decía el expresidente Velasco Ibarra. Claro, pocos días antes de morir. Los ecuatorianos somos difíciles de gobernar. Usted ha estado tanto en el cargo de vicepresidente como presidente. Cuénteme, ¿cuál es el secreto de que tantos ecuatorianos quieran llevar la banda? Tenemos alrededor de 21 personas que están aspirando al tema y yo me sorprendo realmente. Digo, no sé por dónde va tanto entusiasmo. Pero claro, porque todavía hay ecuatorianos que no han sido presidentes de la República y a lo mejor todos tienen la aspiración de serlo. ¿Cómo está el Ecuador ahora?
Y justamente Ecuador, hablando de la resiliencia, de esta recuperación, muchos ecuatorianos se sentirán en este momento con un bajón espiritual, están sin empleo, jóvenes que tienen estudios y que no logran sí, salir. así es. ¿Cómo cree que está el Ecuador? Bueno, ¿Cómo yo está el creo, Ecuador? bueno, nosotros heredamos, y tú lo sabes, un Ecuador en condiciones muy difíciles, con una deuda externa cuyo, cuyo servicio absorbería prácticamente los presupuestos de educación, de salud y algo de seguridad. En condiciones muy difíciles. Nos ha tocado atravesar senderos muy duros, extremadamente duros. Hemos pasado momentos, créeme, Michelle, no los comunicamos para no inyectar pesimismo a la gente, pero muy duros. Pero yo creo que tenemos la posibilidad de salir adelante. ¿Usted piensa que verdaderamente se hará justicia en este país frente a todos los casos de corrupción que vemos a diario? Yo tengo fe en la verdad. Yo tengo muchísima fe en la verdad. A veces nosotros no creemos en la verdad. Y no creemos en la verdad y mentimos y la distorsionamos porque creemos que ya ha sido puesta en ejercicio y no ha dado resultado. Es nuestra desconfianza en la verdad la que nos hace que nos inclinemos hacia el lado contrario. No, la verdad debe brillar. Yo no puedo decir, no soy la persona indicada para decir si las personas son o no son culpables. Pero por favor, todos confiemos en la justicia. ¿Qué le diría al próximo presidente? Al próximo presidente le desearía mucha suerte. A lo O mejor, presidenta, ¿no? qué bueno. Y debería ser, verdaderamente. Debería ser así. Yo creo muy firmemente que las mujeres son mejores que los hombres. Ahora hagamos un ejercicio de preguntas cortas y respuestas rápidas. Ajá. El poder, Asociación Libre de Ideas. Asociación Libre de Ideas. Ajá. El Ecuador, La patria amada. la familia, El amor, la unión, la solidaridad. Rafael Correa, Camaleónico. los nietos, Adorados. octubre del 2019. Una oportunidad más. El 2021, Otra oportunidad más. lo que queda de año. Lo que queda del año, Lo que queda del año. mucho trabajo y sacrificio. El año comenzó difícil. La felicidad para usted, La felicidad no es sino el amor a los demás. el éxito, El éxito es amar. No existe otra forma de éxito. Es la causa, el proceso y el fin. Eso es éxito. Amar. Conseguir lo que uno desea, siempre vinculado al amor. es muy feliz. Así como muy feliz, no, pero sí soy feliz. Es decir, soy medianamente feliz. Ser totalmente feliz cuando se resuelvan todos los problemas, o sea, nunca. Tiene problemas. Claro que sí. No te olvides que hay problemas existenciales que los tenemos todos en primer lugar. En segundo lugar, la incertidumbre. Hace un momento tú decías si es que creo en la muerte. Claro, la muerte es una... Pero si el término era ¿crees en la muerte o otra? En otra vida, una En la vida otra después de vida, sí. esta. La creencia en la muerte, claro que la muerte existe, pues parte sustancial de la vida. Desde que uno nace, empieza a morir. Claro, todas las células que se van formando, algún momento tienen su ocaso y tienen su muerte. Entonces, llevamos dentro de nosotros la vida y la muerte, en una dualidad eterna. Y todo funciona así, y la muerte es parte de eso. Bueno, usted es de estas personas que verdaderamente sintió la muerte, en los talones, ¿no? Bueno, yo creo que me moría. Yo le pedí a Dios mientras atravesaba ese típico... ¿Usted túnel, atravesó eso? túnel que tenía una luz al fondo, sí, como no estaba en él. Y con unas figuras de caramelo, tipo caramelo. Era un sueño especial, que las paredes parecían ser de un caramelo y formaban rostros que me decían cosas, y eran rostros conocidos. Y no te cuento lo demás porque cuando verifiqué que lo que me decían era verdad, sufrí casi espanto. Ese momento ¿eran familiares a la luz, suyos? claro, yo inmediatamente identifiqué a la luz como aquello que habíamos leído, oído, escuchado, de que ahí estaba Dios. Y entonces le pedí que por favor no me llevase porque todavía tenía hijas pequeñas a las cuales habría que cuidar. Y ese momento sentí como un rechazo que me mandaba fuera del paraíso deseado, así como expulsado del paraíso, ¿verdad? Y me encontré encima de una tabla de hacer pan, porque fue una panadería que me dispararon, entrando al hospital de los Andes. Los Andes se llama, ¿no? Vos antes. Vos Andes, perdón. Allí están entrando. Ahí dijeron que no tenían los equipos ese momento como para
a hacerme una intervención y me llevaron al Hospital Metropolitano. O sea que la muerte es bonita. Bueno, la muerte no debe ser bonita, porque no te olvides que inclusive el momento no es que se pasa de lo mejor, el momento en que estás sufriendo el proceso de entrar a la muerte, pero siempre mejoraría si es que tenemos expectativa de una vida mejor. ¿Y le tiene miedo a la muerte al momento final? A veces lo que tenemos miedo no es a la muerte, sino al dolor. Yo creo que lo primero que Pues usted deberían está hacer... exonerado ahí. Lo primero que deberían hacer los farmacéuticos es descubrir el remedio al dolor. Porque sin dolor el miedo a la muerte casi no existe. ¿Qué va a ser el próximo año cuando todo esto acabe? Desde hace rato no planifico mi vida a futuro. Yo creo que el futuro debemos dejarlo para la incertidumbre. Aprender más bien en los actos cotidianos a administrar las incertidumbres. Y a veces no hay que tener miedo a la incertidumbre. La incertidumbre es un inmenso abanico precioso de posibilidades. Vuelvo a recalcar que no nos encierran en objetivos cuadrados, de los cuales a veces no podemos salir. Dejemos que el futuro dicte sus propias reglas. Muchísimas gracias. A ti, Michelle, muchísimas gracias.